Los logros de la tecnología humana están registrados en barro, en piedra y en metal. Armas, la Torre de Babel, el Templo de Herodes, el Arca de Noé. Hechos o creencias. A continuación, la tecnología de la Biblia en Maravillas Modernas. La tecnología de la Biblia. Es el libro más influyente de la historia. Une y divide a los pueblos con profundas lecciones de fe y moral. Pero la Biblia también atrae a una legión de arqueólogos que buscan las raíces de la civilización. La Biblia es uno de los textos mejor conservados que tenemos de la historia antigua. Está compuesto de diferentes cartas, diferentes libros, diferentes historias que han llegado hasta nosotros prácticamente sin cambios, durante al menos los últimos 2000 años. La Biblia es un manual de cómo los humanos vivían, trabajaban y hacían la guerra. Cómo convertían las materias primas en objetos que aún hoy en día siguen siendo útiles a la humanidad. Lo que vemos descrito en la Biblia es, en cierto modo, un mundo de tecnología que transcurre desde los comienzos hasta el final de la Edad de Bronce, también durante la Edad de Hierro hasta alcanzar la época romana. En la medida de sus posibilidades, aquellos hombres eran maestros en el control de su entorno. En el primer libro de la Biblia, el Génesis, el alborear de la tecnología se muestra en un legendario proyecto de construcción. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cima llegue al cielo, y démosle un nombre, para que no nos dispersemos por la superficie de la tierra. La ciudad era Babilonia, y por eso la torre se llamó Babel, y fue construida para rivalizar con Dios y proclamar la grandeza del hombre. Según cuenta la historia, Dios castigó al pueblo confundiendo su idioma. Incapaces de comunicarse entre sí, formaron tribus y se dispersaron por toda la tierra. ¿Pero existió realmente la Torre de Babel o fue solo la piedra angular de una parábola? ¿Pudo ser un figurat? Al tratarse de templos, los construían para que fuesen muy altos. Supongo que, como en el caso de las agujas de las iglesias, se trataba de acercarse lo más posible a Dios, y como allí el terreno es llano, se convertían también en punto de referencia. Tal vez las arenas del actual Irak escondan las claves de la Torre de Babel. Hace miles de años, Irak era conocido como Mesopotamia, una fértil llanura surcada por los ríos Éufrates y Tigris. A principios del tercer milenio a.C. se fundó en esta antigua tierra la ciudad de Babilonia, la primera gran metrópoli de la historia. En 1980, y por orden de Saddam Hussein, se reconstruyó una parte de la ciudad, pero las ruinas de la ciudad original quedaron debajo. Fue aquí donde los arqueólogos encontraron la base de un figurat dedicado al dios Marduk. Muchos creen que se trata de la Torre de Babel. Si hubiese estado entero, probablemente tendría el tamaño y aspecto de un famoso zigurat, parcialmente reconstruido, el de Ur, la ciudad de los caldeos en el sur de Irak. A diferencia de las grandes pirámides egipcias, los zigurats no estaban hechos de piedra. Por lo general, la piedra era un material escaso en las tierras bíblicas, especialmente en el suelo aluvial de Mesopotamia. Sin embargo, las reservas de barro eran ilimitadas. En Mesopotamia y en el antiguo Egipto, los ladrillos hechos de barro fueron los materiales de construcción de la civilización. El proceso de fabricación del adobe requería unos pocos elementos, uno de los cuales era la tierra, que debía tener un 10 o un 15% de arcilla, un poco de paja y un molde, sobre el que luego trabajarían. Primero se cava un pequeño agujero. Después esparcimos un poco de paja y añadimos agua. Lo siguiente que hay que hacer es mezclar el barro. La arena es el relleno. La arcilla le da la consistencia y la paja une la masa. Esto es un proceso que se llama de barro compacto, en el que el barro tiene que estar bien compactado para que al meterlo en el molde no se nos desparrame.
Ahora retiramos el molde. Estoy satisfecho con la calidad del adobe. Por supuesto, el adobe tiene que secar al sol, cocerse al sol unos 25 días. Los antiguos zigurats eran monumentos de barro cocido al sol. Lo característico de estos templos es que estaban construidos en capas o escalones, a los que se añadían nuevos escalones más estrechos durante el reinado de cada uno de los sucesivos gobernantes. Los zigurats más altos estaban proyectados para tener 7 pisos y más de 90 metros de altura, empleándose en ellos más de 8 millones de ladrillos de barro. Pero el tamaño no siempre significa fuerza. Hemos de tener en cuenta que un ladrillo de barro es básicamente barro seco. Así que si llueve sobre él o se humedece, vuelve a convertirse en barro. Para combatir contra los elementos, los constructores de Mesopotamia recurrían a la impermeabilización. Una parte de los ladrillos de barro eran cocidos al fuego en hornos. La capa superior de cada piso del zigurat se cubría con ladrillos cocidos en hornos que soportaban el peso de los fieles y a la vez protegían de la lluvia las capas inferiores de adobe. Dando un paso más, añadieron el desagüe. Se hacían pequeños canales en la superficie del ladrillo para recoger el agua de la lluvia, llevándola por los sumideros lejos del zigurat. A pesar de estos esfuerzos, el propio peso planteaba otro problema de ingeniería. Los materiales típicos para construir los zigurats eran sedimentarios. Había que tener en cuenta la sedimentación diferencial. Había que pensar que durante las inundaciones el suelo se convertía en arenas movedizas. Sencillamente, el material sedimentario resbalaba bajo el edificio debido sobre todo a la presión que ejercía este en la parte superior. Para contener la tierra blanda, los constructores colocaban una capa de juncos trenzados por cada 6 capas de adobes. Se trataba de proporcionar un refuerzo para que, cuando el suelo se humedecía y la base se debilitaba, la estructura no se inclinase hacia un lado y se derrumbase. A pesar de su vulnerabilidad a la lluvia, el adobe fue un material de construcción indispensable en los tiempos bíblicos. Hoy está bien valorado en zonas como el suroeste norteamericano. Es barato, abundante y sobre todo energéticamente eficaz. Las casas de adobe tienen la gran ventaja de ser cálidas en invierno y muy frescas en verano. En verano, si los muros son lo bastante gruesos, el calor no penetra, de manera que la casa permanece fresca. Por la noche se duerme con las puertas y las ventanas abiertas, y los adobes absorben el fresco de la noche y lo almacenan como energía, liberándolo después durante el día. En invierno, si se introduce algo de calor en la casa, incluso el calor corporal, el calor se quedará dentro. Son pues construcciones muy agradables para vivir en ellas. En las actuales casas de adobe, la parte exterior de los muros se hace de yeso para impermeabilizarlos contra la humedad. En las ciudades bíblicas, los propietarios de las casas aplicaban cada temporada una capa de barro de albañilería a los muros exteriores. El perfeccionamiento del adobe tuvo un espectacular avance durante el reinado del más grande de los gobernantes de Babilonia, el rey Hammurabi en el siglo XVIII a.C. La norma 229 del Código de Hammurabi además les obligaba a hacer el trabajo bien. Si un constructor construye una casa para alguien y no lo hace adecuadamente, y la casa que él levantó se derrumba y mata a su propietario, entonces el constructor deberá ser ejecutado. Así pues, los constructores estaban bajo una tremenda presión y construían fuertes muros en las casas. Y así desarrollaron una regla general de la altura en relación con el grosor de los muros. Cuanto más alto era el edificio, más gruesos tenían que ser sus muros. Los muros más gruesos también dieron origen a una tecnología de la construcción muy innovadora, los arcos y los techos abovedados. A menudo se concede a los romanos el mérito de ser los primeros en utilizar el arco en la construcción, pero los arcos de adobe, en la antigua Mesopotamia, Israel y Egipto, están documentados miles de años antes del periodo romano. Puesto que el calor asciende, dejando el aire más fresco a nivel del suelo, los techos abovedados más altos ofrecían mayor frescor y más espacio habitable. Lo mejor de los arcos es el hecho de que ahora todo el muro se podía hacer de adobe, sin necesidad de emplear madera, porque la distribución de la carga del arco, en la práctica, reduce la carga que se distribuye por la compresión del arco y hacia abajo, hasta los cimientos. Lo que no se le debe olvidar a la gente es que en realidad ellos tenían el mismo cerebro que nosotros y pensaban un montón de estas cosas. Y para ellos era una cuestión de vida o muerte. El deseo de construir templos cada vez más grandes y más impresionantes es un tema constante en las civilizaciones bíblicas.
Pero con una superficie más grande que 30 campos de fútbol, el complejo de la explanada del templo del rey Herodes resulta ser el mayor de todos ellos. En Israel, la ciudad de Jerusalén vive y trabaja en el siglo XXI, pero una mirada ocasional a las viejas calles de piedra y sus deterioradas ruinas nos remonta a otros tiempos. Según la Biblia, sus orígenes datan de la época de Abraham, allá por el segundo milenio antes de Cristo. En la parte sur de la ciudad, una gigantesca estructura se alza en lo alto del monte Moriah. Se la conoce como explanada del templo, una plataforma enorme que fue en su día la base del templo del rey Herodes. Su perfeccionado trabajo de cantería superaba cualquier otra construcción mencionada en la Biblia y durante miles de años ha sido el centro de la fe judía. Dijo Jesús: destruid este templo y en 3 días yo lo reconstruiré. Entonces los judíos dijeron: hemos tardado 46 años en construir este templo y tú lo levantarás en 3 días. Leemos en el Nuevo Testamento que cuando estaban hablando con Jesús dijeron: hemos estado construyéndolo durante 46 años, o sea que todavía no estaba terminado. Ahora sabemos por las excavaciones que en realidad el templo nunca fue acabado por completo. La explanada del templo es también un lugar sagrado para los seguidores del Islam, al que llaman Haram al-Sharif, o noble santuario. Se dice que el profeta Mahoma ascendió de Irak al cielo desde la cima del monte el año 632 después de Cristo. Sus discípulos musulmanes construyeron una mezquita llamada la Cúpula de la Roca en el supuesto lugar sagrado. En la actualidad, la explanada del templo está bajo control de los musulmanes. Y así nos encontramos con 2 naciones diferentes, con 2 pueblos que reclaman el mismo lugar y que para los judíos, por supuesto, es el lugar más sagrado del mundo. Según la Biblia, el primer templo se construyó en tiempos del hijo del rey David, Salomón, en el año 967 a.C. El templo permaneció en pie durante 381 años, hasta que fue reducido a cenizas por los babilonios en el año 586 a.C. Herodes el Grande fue rey de los judíos desde el año 37 al cuarto a.C. La Biblia lo describe como un gobernante frío y opresor odiado por sus súbditos. Así pues, Herodes se propuso ganarse la estima de su pueblo reconstruyendo el templo de Salomón a una escala jamás imaginada. En el siglo XXI, recomponer las piezas del rompecabezas del templo de Herodes es una pesadilla política. Durante años, la explanada estuvo bajo control jordano y las excavaciones arqueológicas estaban estrictamente prohibidas. Tras la Guerra de los 6 Días, en 1967, se autorizó finalmente a que los arqueólogos tuvieran acceso a las zonas adyacentes a la explanada del templo. A lo largo de 10 años de excavaciones, el misterio de la construcción del templo comenzó a desvelarse con la aparición de enormes bloques de piedra. En algunas zonas se encontraron piedras que alcanzan los 12,8 metros de largo, por 3,3 de ancho y 4,3 de alto, y pesan 600 toneladas. Esas piedras están en el fondo, en la base de los muros de contención. La explanada del templo fue construida para nivelar la cima del monte Moriah y proporcionar un extenso podio para el complejo del templo. La explanada propiamente dicha es un rectángulo que mide 490 por 275 metros, una extensión equivalente a 30 campos de fútbol. En las excavaciones bajo el Sagrado Muro Oeste, los arqueólogos han comprobado que originalmente el muro tenía la altura de un edificio de 8 o 9 plantas. Cuando lo piensas, lo primero que te deja completamente asombrado es el tamaño de la explanada del templo, que es absolutamente colosal y que fue una de las edificaciones más grandes del mundo. La explanada del templo podría contener 2 veces y media la pirámide de Giza, la más grande de las pirámides de Egipto. Los planos de la explanada del templo se basaban en la tecnología más vanguardista del siglo I a.C. Utilizando la geometría y la matemática de los griegos y la cantería e ingeniería de los romanos, Herodes reunió al mejor equipo de construcción posible. Tenían maestros de obras, arquitectos, ingenieros de Grecia, de Roma y de su propio pueblo. Envió emisarios a Egipto para estudiar sus técnicas y ver cómo trasladaban allí las piedras. Disponía, por tanto, de mano de obra, soporte técnico y materiales en abundancia. Tenía toda una montaña de piedra caliza. El material de construcción de Herodes procedía de su propia región. El monte Moriah era una montaña de piedra caliza. Situando las canteras junto al lugar de la obra, la logística era perfecta.
pero los gigantescos bloques de sillería tenían que ser arrancados del sólido lecho rocoso. Los maestros canteros de Herodes se aprovecharon de las capas horizontales de la caliza para cortar los bloques de piedra. Algo así como en una tarta de cumpleaños, las capas rocosas crean juntas naturales de separación. Se marca el tamaño de la piedra que se desea y con picos se trazan unos canales todo alrededor o por 3 lados según el tamaño de la piedra que se va a cortar, profundizando algo más de 1 metro en el espesor de la capa de roca. En 2 de estos canales, formando un ángulo recto, se introducen a martillazos cuñas de madera seca. Después se vierte agua sobre la madera seca que se hincha. La fuerza de expansión de la madera es tal que arranca la piedra de su lecho rocoso y la piedra queda libre. Como medida de precaución, Herodes ordenó que los canteros dieran forma y terminaran los bloques de piedra antes de sacarlos de la cantera. Preparando las piedras con antelación antes de nivelar el solar del primer templo sagrado, Herodes daba garantías al pueblo de que el nuevo templo no era un engaño. La prueba visible eran los miles de bloques de piedra finalmente cortados y decorados. Después de sacar un bloque, procedían a su acabado, tallándolo o cincelándolo con una piedra más dura. Una vez extraídos y habiéndoles dado forma, los pesados bloques tenían que ser transportados. Las piedras pequeñas se cargaban en carretas, pero los bloques más pesados eran arrastrados por bueyes, deslizándolos sobre rodillos de madera lubricados. Los obreros tenían una ventaja natural, la gravedad. Las canteras estaban situadas colina arriba de la explanada del templo. Así pues, aquellas piedras no tenían que ser subidas, sino bajadas hasta su destino. Y una vez allí, se las movía con unas pequeñas grúas en forma de trípode, muy sólidas, y se las colocaba exactamente en su sitio. Aplicando las leyes de la física, los hombres de Herodes emplearon palancas para construir la explanada. Utilizando polías múltiples conseguían aumentar la fuerza inicial y situar las enormes piedras en su sitio. Antes de colocar las piedras, había que nivelar el suelo rocoso, un proceso que exigió años de picar y arrellanar. Una vez allanada la capa base, las piedras, perfectamente cortadas, fueron colocadas unas sobre otras. Sin mortero u otro elemento de unión entre ellas, su propio peso mantenía los muros en pie. Los arqueólogos han descubierto un sistema preorganizado para ensamblar las piedras de los impresionantes muros. En las canteras se enumeraban algunas de ellas, las más importantes, de manera que los constructores sabían exactamente dónde tenían que colocarlas. Encontramos columnas hechas por secciones, y cada una de las secciones estaba numerada también. Cuando Jesús entró en el templo en el año 31 después de Cristo, el legado de Herodes estaba casi terminado. La Biblia habla de las frecuentes visitas que Cristo hacía al templo para enseñar. En uno de sus sermones predijo días negros para el templo. Cuando salió del templo, uno de sus discípulos le dijo: «Maestro, mira qué piedras y qué edificaciones». Y Jesús respondió y le dijo: «¿Ves estas grandes edificaciones? Pues no quedará de ellas piedra sobre piedra». Las escrituras demuestran que no se equivocaba. En el año 70 después de Cristo, al cabo de una guerra de 4 años para acabar con la revuelta judía, el general romano Tito tomó Jerusalén. Sus hombres prendieron fuego al techo de madera del templo y después arrasaron sus edificaciones piedra a piedra con arietes. Como dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra, pero se refería a las edificaciones levantadas en la explanada. Los muros de contención aún están en pie en la actualidad en el ángulo sureste, casi hasta arriba, porque los bloques de piedra eran tan pesados que ni siquiera los romanos pudieron derribarlos. Casi 2 milenios después de la destrucción, los musulmanes controlan la explanada del templo. La prohibición de continuar las excavaciones deja al mundo con una imagen incompleta de los ingenieros de Herodes. Eran personas muy sofisticadas, conocían las estadísticas, el peso y la presión, y sabían qué grosor debían tener los muros para soportar la presión exterior e incluso posibles terremotos, porque estas piedras aún siguen hoy en pie después de 2000 años sin agrietarse. Así que sabían bien lo que hacían. La construcción de la explanada del templo demuestra la importancia de los ingenieros y de los canteros, pero ante las continuas guerras, el herrero se convirtió en el técnico más importante de la historia de la Biblia. El carro de combate aporta 3 ventajas tácticas al campo de batalla: el blindaje, la velocidad y la potencia de fuego. Estas máquinas son modernas, pero sus precursores se pueden encontrar en las páginas del Antiguo Testamento. El carro es un impresionante instrumento de guerra. Cuando a la infantería se le viene encima un pelotón o un grupo compacto de carros, podemos imaginar el terrible pánico de los soldados de a pie.
La construcción de las ruedas era una parte fundamental de la construcción del carro. Tanto sus ejes, sus llantas, sus radios y sus cubos eran de bronce fundido. Los carros son básicamente plataformas móviles de disparo. Los modelos primitivos eran ligeros para dotarles de mayor velocidad y fáciles de desarmar. Los carros más pesados, los preferidos por los romanos, cambiaban la velocidad por la estabilidad, protegían más a los hombres y ofrecían una plataforma de disparo más estable. Las primeras referencias bíblicas sitúan al carro en el antiguo Egipto. Los egipcios eran maestros en la tecnología del carro. Esto se puso de manifiesto cuando se descubrió la tumba de Tutankamón en 1922. La antecámara de la tumba contenía 4 carros desmontados casi en perfectas condiciones. Estos vehículos del siglo XIV a.C. confirmaban el avanzado conocimiento del diseño de ruedas. Una de las cosas que sabían los egipcios es que el número de radios en una rueda era algo a tener en cuenta. Mientras que una carreta egipcia podía tener 4 radios, un carro, debido a su velocidad y al peso que llevaba, podía tener, y generalmente tenía, 6 radios. Tradicionalmente estaban tirados por 2 caballos y se construían con una única finalidad, la velocidad. No tenían defensas, no tenían blindajes. Su arma era la velocidad. Las ligeras ruedas estaban reforzadas con llantas de hierro. Una tira de cuero mantenía la rueda en su lugar en el eje. Esta correa de cuero facilitaba la maniobra de quitar y volver a colocar la rueda. Algo así como lo que hacen en los boxes de las carreras de automóviles. Los carros de la tumba de Tutankamón muestran los primeros manguitos de soporte. El interior del soporte se cubría de grasa animal para evitar la fricción entre la rueda y el eje. Para añadir velocidad y agarre en las curvas, los egipcios alargaron el eje y desplazaron sobre él la carrocería, echándola hacia atrás para distribuir mejor el peso. Comparados con estos carros, los que usaron después asirios y romanos eran sencillamente versiones más pesadas, más resistentes que los de la tecnología egipcia. Mientras que los carros y otras armas bíblicas evolucionaron a través de las generaciones, algunas no cambiaron. Una de ellas era muy simple, pero sin duda letal en manos del futuro rey David en su combate con Goliat. Y David venció al filisteo con una honda y una piedra, y golpeó al filisteo, y lo mató. Nos preguntamos cómo pudo matar a un gigante con semejante cosa. Pero si observamos una piedra de honda, vemos que se trata de un trozo de sílex tallado del tamaño de una pelota de béisbol, o sea, aerodinámicamente proporcionado. Y haciendo girar la honda por encima de la cabeza, puede alcanzar velocidades de 130 o 150 kilómetros por hora. Algo así como la bola más rápida de un pitcher de béisbol. Que lanzasen algo así en grandes cantidades era algo para temer. Las ondas eran muy precisas. La Biblia habla de la élite de honderos ambidextros de Benjamín. Cada uno de ellos podía lanzar una piedra a un cabello y no fallar. La tecnología del metal era de gran interés para los guerreros de la Biblia. Armas más afiladas y más duras que no se partían suponían la victoria en el campo de batalla. Las armas metálicas más pequeñas, como las puntas de lanza, muestran cuál era la tecnología favorita ya en la Edad del Bronce a principios del segundo milenio. Según los descubrimientos arqueológicos, las primeras puntas de lanza fundidas en bronce se fabricaban probablemente en moldes de piedra. La caliza resulta fácil de tallar y es muy abundante en los territorios bíblicos. Tomando 2 trozos y frotando uno contra otro con una ligera capa de arena entre ellos, se puede conseguir que las superficies de las 2 piezas encajen. Después, haciendo un hueco en la piedra caliza y juntando las 2 piezas, se formaba un espacio vacío en la piedra que se rellenaba de bronce fundido, y así podían fabricar una considerable cantidad de armas en serie. Hay que tener en cuenta que para armar a un ejército del rey David o del rey Saúl había que fabricar miles de puntas de lanza. La tecnología del metal representó una gran diferencia en la longitud de las espadas con que podían contar los soldados. A medida que la tecnología de guerra fue evolucionando, la espada se convirtió en el arma preferida. Una espada de bronce típica no superaba los 25 o quizá 35 centímetros. Y la única manera de conseguir estas dimensiones era mediante el fundido, porque así es la naturaleza del bronce. Es muy difícil de forjar, pero muy fácil de fundir. Se derrite a una temperatura relativamente baja. Como el bronce fundido era más quebradizo, las hojas más largas de las espadas se podían romper en la batalla con más facilidad.
Hacia el año 1200 a.C. el hombre empezó a extraer y trabajar el hierro. Era el comienzo de la Edad del Hierro, la época en que los ejércitos bíblicos empezaron a luchar con armas más fuertes y afiladas, incluyendo la espada larga. Llegó también un momento en que los herreros, sin darse cuenta, introdujeron el concepto de laminación con capas de hierro. Los primeros herreros de la época bíblica carecían de los conocimientos necesarios para calentar los hornos por encima de los 1600 grados, la temperatura necesaria para fundir el hierro. Estaban obligados a trabajar con trozos de hierro esponjoso de peor calidad llamadas blooms. Y así, para conseguir un material sólido, tenían que golpearlo con un martillo y transformarlo en hojas muy finas. Después se juntaban estas hojas y se las volvía a golpear estando al rojo, obteniendo secciones más gruesas. El resultado era que estas finas capas, unidas entre sí, formaban una estructura muy fuerte, muy resistente a las fracturas y también muy rígida. El hierro laminado es más resistente que el de una capa gruesa, por la misma razón que el contrachapado es más resistente y más rígido que una tabla de madera. Es interesante pensar que actualmente, en la industria aeroespacial, se utiliza el mismo concepto para fabricar lo que llamamos materiales compuestos. Las armas de la Edad del Hierro se hicieron gradualmente más duras y más mortíferas. Se consiguió un perfeccionamiento ulterior a medida que se fue avanzando en la Edad del Hierro, cuando se aprendió a inyectar carbono en el hierro para fabricar acero, pudiendo así producir armas de calidad superior a la mayoría de las fabricadas en la última parte de la Edad del Bronce. Cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, conquistó Jerusalén en el año 586 a.C., comprendió la importancia militar de los herreros. Y todos los hombres fuertes, hasta 7000 y 1000 artesanos y herreros, también a ellos los llevó cautivos el rey de Babilonia. Y de este modo prácticamente desarmó a la nación de Israel. Sin herreros no tenían capacidad para fabricar y mantener ningún tipo de armamento. Pero las armas de metal a veces no eran suficientes cuando sitiaban una ciudad. Para luchar contra la aplastante superioridad del ejército asirio, los defensores de la ciudad depositaron toda su confianza en la tecnología para construir murallas. La palabra guerra aparece más de 300 veces en la Biblia. Espada aparece 380 veces. No cabe duda de que la guerra era una realidad constante para la sociedad en los tiempos bíblicos. Para aquellas gentes, la culpa era de la geografía. Las ciudades de Israel y Judá estaban agrupadas a lo largo de las rutas comerciales importantes de sus poco amistosos vecinos. Estaban rodeados por grandes y poderosos imperios. Por un lado, el imperio mesopotámico al este. El imperio arameo estaba al norte. Y el imperio egipcio al sur. Y para permanecer independientes, tenían que ser capaces de defenderse contra los ejércitos de aquellos imperios. Para ello tuvieron que levantar y perfeccionar fortificaciones robustas y resistentes. Las pequeñas ciudades-estado invertían todos sus recursos en la tecnología para la construcción de murallas. Poderosas murallas externas significaban supervivencia. Algunas de estas murallas podían alcanzar fácilmente los 15 metros de altura, y la idea era hacerlas lo bastante altas para que resultase difícil escalarlas, pero también para que los proyectiles lanzados desde lo alto acumulasen mayor carga de energía cinética y resultasen más devastadores para el enemigo. Según cuenta la Biblia, conquistar una ciudad fortificada con murallas era simplemente cuestión de conseguir la ayuda de Dios. Y el Señor dijo a Josué: y ocurrirá cuando den un largo toque con el cuerno del carnero y cuando oigáis el sonido de la trompeta. Todo el pueblo gritará con todas sus fuerzas y los muros de la ciudad se derrumbarán. La milagrosa destrucción de las murallas de Jericó no era un escenario con el que contaran los ejércitos conquistadores. Para ellos, el ariete era la tecnología más avanzada. El ariete era una larga viga con un puntiagudo extremo metálico con la que se embestía de forma contundente contra el muro. Una vez que perforaba el muro, se le movía de un lado a otro para descolocar las piedras. Cuando se empezó a usar el ariete en el segundo milenio a.C.,
La tecnología de las murallas evolucionó. Los defensores hacían en la muralla unas cámaras huecas llamadas ventanas. El ariete era una herramienta para romper o demoler la muralla. Pero construyendo cámaras en ella, se podían llenar estas de grava o arena. Así, de este modo, estos materiales conseguían absorber el impacto del ariete. A medida que se fueron construyendo arietes más grandes y poderosos en el siglo I a.C., se fue abandonando el sistema de cámaras en las murallas para construirlas más gruesas y fuertes. Una segunda tecnología antiariete se convirtió en norma general. Recuperando una antigua técnica, los defensores de la ciudad en el siglo IX a.C. construían al pie de las murallas unas amplias laderas artificiales llamadas glacis. El glacis, hecho de tierra y piedras, hacía casi imposible situar los arietes lo bastante cerca para golpear contra la muralla. También hacía casi imposible hacer túneles bajo ella. No hay ninguna documentación tan clara como la del sitio de Laquis en el año 701 a.C. Laquis era una ciudad de Judea al sur de Jerusalén que fue atacada y conquistada por el rey asirio Sennacherib. En 1849 los arqueólogos, al excavar el palacio del rey, encontraron una habitación que narraba cronológicamente la historia del sitio de Laquis. Una serie de relieves en piedra representan un fantástico diario del sangriento sitio. Allí podemos ver la historia del ejército asirio atacando a esta importante ciudad de Judá, bien fortificada, en lo alto de su colina y con poderosos muros. Los asirios construyeron una rampa para el asedio, cuyos restos se pueden ver en la actualidad. Y por esta rampa de asedio trasladaban su maquinaria, sus arietes, sus soldados, sus arqueros, sus honderos, todos los atacantes de la ciudad. Antes de los romanos, los asirios representaban la potencia militar más avanzada de la región. Eran una fuerza de asedio profesional y sus armas eran las más sofisticadas de la época. Las máquinas de asedio asirias recordaban mucho al carro de combate moderno. Disponían de ruedas muy anchas para desplazarse. En estas máquinas había una larga viga o columna con punta de metal y también una torreta que tenía una función muy interesante. Dentro de ella había gente con cubos de agua. Y cuando desde las murallas arrojaban aceite hirviendo o antorchas encendidas a la viga del ariete para prenderla a fuego, los que estaban en la torreta echaban agua para apagarlo. Las fortificaciones aumentaban las posibilidades de supervivencia de cualquier ciudad, pero había un servicio civil igualmente importante: el agua. La mayor parte de los manantiales que suministraban agua a las ciudades se encontraban fuera de ellas. Si la ciudad era atacada o estaba sitiada, era difícil conseguir agua. Si no podían conseguir agua, tenían que rendirse. Cuando sospechaban que iban a ser sitiados, excavaban la roca en dirección a la fuente del agua. Hacían un túnel hasta el manantial y de este modo tenían acceso al agua desde dentro de la ciudad. Después, cuando el enemigo se acercaba, cubrían la superficie de la fuente para que éste no tuviese acceso al suministro de agua. Pero ocasionalmente estos disimulados túneles para el agua se volvían contra los defensores de la ciudad. Tenemos un excelente ejemplo de esto en el segundo libro de los Reyes, cuando David toma Jerusalén. La fuente de agua de Jerusalén estaba fuera de los muros de la ciudad, el manantial de Gihón. Los jebusitas, habitantes de Jerusalén, se burlaban de David diciendo: «No puedes conquistar esta ciudad». Entonces, él ordenó a su general Joab que entrara a través de la conducción de agua y conquistase la ciudad de Jerusalén. 2 siglos más tarde, el rey Ezequías de Jerusalén modernizó el sistema de suministro de agua para protegerlo mejor del ejército asirio, que pondría sitio a Jerusalén en el año 705 a.C. El túnel de Ezequías iba zigzagueando por la ciudad de Jerusalén más de 530 metros, y todavía es hoy una maravilla de ingeniería de la época bíblica. En Tierra Santa, el agua era un bien precioso que las ciudades defendían a muerte. Daba la vida, pero en un momento de la epopeya bíblica destruyó la vida.
pero no antes de que un hombre de Dios reuniese a 2 animales de cada especie para meterlos en su famosa arca. Son los cargueros más grandes del mundo. Estos barcos transoceánicos pueden pesar más de 500.000 toneladas a plena carga. Su excepcional capacidad para trasladar un cargamento ya fue reconocida en un libro de la Biblia, el Génesis. La historia del Arca de Noé habla de uno de los más grandes barcos de la historia. Y Dios dijo a Noé: voy a acabar con todos los hombres, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Los destruiré a ellos y a la tierra. Se ordenó a Noé que construyese un gran barco de madera y que recogiese una pareja de cada especie animal de las que había sobre la tierra. Cuando Dios desencadenó el diluvio bíblico que inundó la tierra, el arca y sus habitantes sobrevivieron y repoblaron el mundo. ¿Es esto solo una fascinante fábula moralizante? En décadas recientes, la arqueología submarina llevada a cabo en el Mar Negro ha intentado apoyar la teoría de la inundación. En el libro Noah's Flood de 1998, los científicos William Ryan y Walter Pittman defendían la teoría de que hace unos 7.000 años el deshielo de los glaciares provocó la entrada masiva del agua salada del Mediterráneo en el Mar Negro, que entonces era un lago de agua dulce. Muestras fiables halladas en la costa demostraban que la fauna de agua dulce se convirtió bruscamente en fauna de agua salada. Pero esta no es más que una de las varias versiones de la inundación. No estoy convencida de que la inundación del Mar Negro fuese el acontecimiento descrito por la Biblia como el diluvio de Noé. Una de las cosas que sabemos los antropólogos es que la mayor parte de las culturas hablan del mito de una inundación en la que el mundo fue destruido por el agua. Desde el Arca de Noé o la aún más antigua inundación babilónica de Gilgamesh, hasta las leyendas griegas, romanas e irlandesas, la creencia en una inundación es larga en popularidad, pero corta en pruebas. Lo mismo ocurre con el Arca. A pesar de numerosas e infundadas observaciones a lo largo de los años, entender cómo pudo ser construido el legendario navío solo puede hacerse desde el conocimiento de las antiguas técnicas de construcción de barcos. ¿Cómo fue construido este barco? La antigua tecnología de construcción de barcos difiere de la de hoy en día. En la actualidad, construimos los barcos de una forma llamada el armazón primero o el esqueleto primero. Colocamos primero la quilla y después vamos poniendo las cuadernas o costillas del barco hasta que se asemeja a un esqueleto. Luego colocamos las planchas exteriores, construimos desde dentro hacia afuera. Pero en el mundo antiguo, prácticamente en todas partes, en todas las culturas que hemos examinado restos de barcos, la construcción se hacía de fuera hacia adentro. Primero construían el caparazón, el casco. Los barcos tienen que evitar las filtraciones y los constructores bíblicos desarrollaron una sofisticada tecnología para unir fuertemente las tablas de madera. Uno de los métodos más fiables era el de mortaja y espiga. Cuando hablamos de unión de mortaja y espiga, nos referimos a una espiga, que es una pieza suelta de madera con ranuras hechas en el canto de una tabla. En este caso, esto es un simple modelo de muestra, la espiga entra en la mortaja hasta la mitad. Después se pone otra tabla en el lado opuesto y se encaja la tabla de arriba en las espigas. En un caso real, hay que golpear fuertemente para que encaje y para obtener una buena y uniforme unión de las tablas. Posteriormente se pueden poner unos pasadores para fijar la espiga en su sitio. Y así es como el hombre construyó sus barcos durante al menos 4.000 años. Tenemos pruebas de esto en el área del Mediterráneo y del Nilo. Como esta es la zona donde se desarrollaban las historias de la Biblia, la zona de su geografía, es muy probable que el Arca de Noé fuese construida con ese tipo de tecnología. Para soportar el peso de su larga lista de pasajeros, el Arca tuvo que ser un navío de enormes proporciones. Y deberás hacerla de esta manera. La longitud del arca será de 300 codos, la anchura de 50 codos y la altura de 30 codos. El codo es una unidad de medida de la época bíblica que corresponde a la distancia entre la punta del dedo corazón de la mano y el codo. Si estimamos que un codo equivale a 63,5 centímetros, el Arca de Noé mediría 190 metros de largo por 31,70 de ancho y por 18,90 de alto. Un gran barco, pero no sin precedentes históricos. Hay algunas referencias históricas de barcos de 152 metros de largo. Una de las cosas que sabemos que hacían los egipcios era transportar obeliscos en barcos de madera.
La reina Hatshepsut describía hace unos 3.500 años el barco que había construido. Y aquel barco, construido para transportar 2 obeliscos, hubiera podido transportar un 747 cargado con 40 elefantes. Esos fueron los primeros cargueros de gran tonelaje de los que hemos tenido noticias de fuentes ajenas a la Biblia. Un hombre decidió tomar al pie de la letra las medidas dadas por Dios. Joseph K. Silver, de Pensilvania, era ingeniero de profesión y aficionado al arca en sus ratos libres. Durante casi 30 años estuvo trabajando en un estudio de viabilidad del arca, contemplando todos los aspectos, desde la arquitectura marina y la física hasta la química y la zoología. Pero Silver murió en 1995 y con él pareció morir su manuscrito sobre el arca. Poco después de su muerte, su familia y amigos empezaron a reunir sus notas y en el año 2000 las sometieron al estudio de Ed Scherer, de Scherer y Asociados, una compañía de ingeniería náutica. Decidí coger esas notas y dedicarles 5 minutos, leer algo de aquí y de allá y devolverlas. Varias horas más tarde estaba inmerso en aquel asunto, consultando requisitos y normas del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, de la Oficina Americana de Navegación, de la Organización Marítima Internacional, ese tipo de organizaciones, para tratar de rebatir las propuestas del señor Silver, pero en general su idea del arca cumplía con todos los requisitos. El arca de Silver estaría entre los mayores navíos construidos por el hombre. La norma general es que los cargueros transatlánticos tienen básicamente un ratio longitud-profundidad de 15:1 o menos. El arca cumple realmente estos criterios, pues tiene unos 12 metros de profundidad, hasta lo que llamamos la cubierta de fuerza del arca, con 190 metros de longitud. Scherer creó un modelo del arca con un sencillo aunque preciso programa ampliamente utilizado por la Marina y el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos en análisis de ingeniería. Pudimos precisar que el arca tenía una estabilidad adecuada para enfrentarse a olas de varias alturas, de conformidad con los criterios del Servicio de Guardacostas. No había realmente exceso de curvatura en el arca. Podría flotar a un nivel razonable. Flotaría sin exceso de presión en el casco, así que consideramos que la estructura del arca era la adecuada. ¿Fue inspiración divina o fueron ilusiones? Los continuos esfuerzos por localizar antiguos pecios en las profundidades del Mar Negro pueden algún día responder a más preguntas sobre el arca bíblica. Por lo tanto, aquellas gentes pensaron que posiblemente ellos podrían construir barcos de ese tamaño. Solo hace unos 45 años que empezaron las primeras excavaciones científicas submarinas, es decir, que aún estamos en los inicios. Hay expediciones por todo el mundo buscando antiguos barcos, en aguas profundas, bajo los sedimentos, y tratando de desvelar definitivamente las claves de las ideas que tenían las civilizaciones antiguas sobre tecnología. Mientras la ciencia marina y las excavaciones arqueológicas nos llevan a profundidades aún mayores, el libro sagrado seguirá proporcionando el contexto histórico. De este modo, la arqueología va de la mano con el texto bíblico para mostrarnos cómo se superaba la vida en aquellos días y las necesidades de la vida que encontraban las gentes de la Biblia. Mientras desentierran nuevas pruebas de la antigua sabiduría, los arqueólogos seguirán buscando claves importantes en las páginas de la Biblia, uno de los más grandes archivos históricos de los logros de la tecnología humana.